En México, la aprehensión por acopio ilegal de armas del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina, concluyó con la hegemonía del sindicalismo dentro de la industria petrolera nacional. Poco después, George Bush, presidente de Estados Unidos, gran arquitecto del fin de la Guerra Fría y petrolero por vocación, pisó Agualeguas, Nuevo León. Acompañado por 380 toneladas de equipo de comunicación, 7 hojas de cristal antibala, 4.500 elementos de seguridad y docenas de perros, Bush trajo la propuesta solidaria para el desarrollo del TLC. Para los Estados Unidos, la situación petrolera, la ecuación petrolera llega a un punto de enorme vulnerabilidad estratégica, por los enormes compromisos que tiene los Estados Unidos por el control de Eurasia, por una parte, y por otra parte, por la declinación de sus reservas internas. Esto, desde el punto de vista formal, colocó ya al gobierno de Bush, un hombre íntimamente vinculado con la industria petrolera de Texas, un exdirector de la Agencia Central de Inteligencia y un expresidente de los Estados Unidos, a declarar un estado de emergencia nacional que prevalece hasta el momento. En 1990, los vientos de la democracia soplaron hasta la olvidada Haití, donde cayó el imperio político del vudú y el movimiento Lavalas abrió una esperanza que todavía espera el apoyo mundial. Ante la inestabilidad político-militar del Oriente Medio, principal fuente de abastecimiento petrolero para Europa, para Japón y para los Estados Unidos, la empresa Blythe Eastman Dillon & Company en 1979 escribe el primer esbozo de lo que debe de ser en su criterio un esquema para un mercado común de la América del Norte, empezando por los recursos energéticos de la América del Norte. Desde luego que no decía que la economía principal consumidora y adicta al petróleo era la economía de los Estados Unidos. Esta es la primera propuesta que se hace para la integración de México en la América del Norte, 1979, con una motivación claramente empresarial y claramente geoestratégica. Ese es el origen central, la motivación central de fondo del Tratado Norteamericano de Libre Comercio. Por un lado teníamos el antecedente de que en el Tratado de Libre Comercio que los Estados Unidos habían firmado con los canadienses, ahí se había firmado una cláusula en donde los canadienses daban la garantía de abasto petrolero a los Estados Unidos si llegara a haber un conflicto o algún problema de escasez del recurso natural. El conflicto existía de nuevo en el Medio Oriente. La operación Tormenta del Desierto en 1991 contra Irak quedó en la historia como la primera guerra por el petróleo de la era postmoderna, transmitida en vivo y en directo por los medios de comunicación. La confrontación con Irak pues era una confrontación internacional, era una confrontación aprobada, por decirlo así, por la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, yo creo que aquí, más que un hecho fundamental en términos económicos o de abasto, pues fue el gesto de buena voluntad, yo diría el gesto político del presidente en aquel entonces, de anunciar, porque así lo podíamos hacer en aquel momento, un incremento en nuestra plataforma de producción del orden de 100,000 barriles. Por supuesto, usted comprenderá que 100,000 barriles no iban a descompensar en ningún momento el mercado mundial petrolero, pero en ese momento el significado fundamental de hacer un anuncio de esta naturaleza era un significado
estrictamente de términos políticos, cosa que así fue tomado por las naciones que entraron en conflicto. En Kuwait, la guerra dejó decenas de pozos petroleros ardiendo. En México, el petróleo volvía a ser la manzana de la discordia, ahora en las negociaciones para la firma del TLC. Obviamente los americanos empujaban muchísimo para que hubiera una garantía de abasto por parte de los mexicanos y dos, que hubiera una apertura prácticamente total en la industria mexicana del petróleo, para que pudieran, por un lado, entrar ellos a trabajar dentro de la industria mexicana del petróleo y por otro lado que pudieran entrar sus empresas a competir con la industria mexicana del petróleo. Pues el presidente de la República hace un planteamiento al presidente americano, al presidente Bush, en donde le dice que el petróleo no entra al Tratado de Libre Comercio y que si ellos insisten en que el Tratado de Libre Comercio entre el petróleo, no hay tratado. NAFTA is both a reality and just like the expropriation in 1938, NAFTA is also a symbol. And NAFTA is a symbol of cooperation and economies being tied together and borders becoming less significant. And energy trade in terms of oil, in terms of natural gas, in terms of electricity is something that's an important element of that. And you have investment that ties, that assures markets for Mexican oil in the United States. En julio de 1991 se celebró en Guadalajara la primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno. Fue un llamado a la aceptación del mundo latino, hispanohablante, respecto a sus propias potencialidades y a la posibilidad de consolidar un destino común. Años después, en Miami, otra cumbre, la de las Américas, convocada por Estados Unidos, venía a reiterar el interés de esa nación por vincularse con los países latinoamericanos, productores de energía y materias primas fundamentales para el desarrollo del mundo moderno. No tiene nada que ver solamente con el libre comercio. No es un asunto de libre comercio y eso lo dicen muy claramente los personeros estadounidenses. William Colby, entonces director de la CIA, y más recientemente cuando fue juramentado el señor Jones para aceptar ser el primer embajador de Clinton en México, dijo claramente el TLC es el instrumento geopolítico y de seguridad nacional más importante del momento para los Estados Unidos. Con la firma del TLC en octubre de 1992, el espíritu de Houston, Carlos Salinas de Gortari y George Bush había triunfado temporalmente. El TLC era una realidad. Era, en opinión del presidente Salinas, la única forma de enfrentar el futuro y convertir a México en un sólido puente comercial hacia el norte y sur del hemisferio.